Yo me dedico a ventas, entonces logré tener esta estabilidad económica. Tengo más dinero, tengo más tiempo. Yo jugaba tenis antes y me dolían muchísimo las rodillas. Entonces el primer logro que me amo, porque ya juego tenis otra vez, porque lo había dejado, y ahorita estamos perfecto y también no me di cuenta en qué momento pasó. Siento que principalmente han sido como notorios en la parte económica y siento mucho también que mis cambios se ven reflejados en mi tiempo. Suena raro, pero no me daba tiempo antes de nada y yo vivía con mucha prisa y estresada. Entonces ahora básicamente hago lo mismo, pero es como, el cambio es como muy emocional, ¿no? Como no siento estrés ni lo que estaba antes pasando, que ni siquiera me estaba dando cuenta porque obviamente no sabía que existía esta paz. Siempre pensaba que para que yo pudiera tener más dinero tenía que trabajar más, o sea, tenía que descuidar ciertas cosas, como por ejemplo el tiempo con mi hijo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si quiero más dinero, tengo que trabajar de 9 a 9, entonces voy a descuidar la parte de él, pero al final me voy a sentir un poco mejor económicamente porque los fines de semana lo voy a poder llevar a los lugares que quiere, ¿no? Un ejemplo. Entonces, no, o sea, en mi cabeza como que no cabía la parte de se puede todo, ¿no? O sea, vas a poder tener tiempo, vas a poder tener dinero, porque lo que en algún momento le comentaba al profesor es que yo sentía que tenía como una coladera, o sea, por más que percibía que dinero, que la verdad es que nunca ha sido mucho, pero todo lo que tenía siempre se me iba y ni sabía en qué. Entonces, realmente con Chin y Chiquín como logré tener esta estabilidad económica y yo me dedico a ventas, entonces no, me cuesta trabajo explicarlo porque no hay como palabras, no es como, fue como una magia que de repente empiezo a vender un chorro sin la preocupación de antes, ¿no? Era, tienes que vender cierto número de pólizas en un mes, ¿no? Y era un estrés horrible, me dio una gastritis espantosa en su momento, y suenan pocas pólizas, pero nunca lo lograba, y entonces empecé a practicar, y me di cuenta de que en estos meses, porque hice el otro día viendo mi libreta de logros, ¿no? Que vendo el doble de pólizas de las que me piden sin ese estrés. Incluso así, ayer le mandé un mensaje a una amiga, a una chava, porque su hijo se enfermó y le mandé el podcast 11, ¿no? Y yo, oye, mira, te voy a mandar un podcast increíble, pónselo a tu hijo, algo bueno le va a traer a su vida, estoy segura, pónselo 20 días, tal, ¿no? Ay, Dani, qué bueno que me buscas, es que quiero una póliza, no sé qué, y vendí, ¿no? Entonces es como esas cosas como que no las puedes explicar, pero tengo como una paz. Y esta paz me la da, en mi caso fue muy notorio, te digo, económicamente, pero también porque no tengo que estarme preocupando porque sé que las ventas van a llegar, ¿sale? Entonces, te digo que me cuesta mucho trabajo a veces explicarlo, pero es como magia porque literal así, o sea, la gente, pues digamos que ya está como que me busca, ¿no? Cuando normalmente en mi profesión tienes que rascarle hasta por debajo de las piedras a ver a quién le hablas, ¿no? Para vender. Y ahora no, te recomendé, Dani, te digo, mando algunos mensajes, hola, ¿cómo estás? Que tengas bonito día. Ay, Dani, es que quiero otra póliza, ¿no? Entonces es como padrísimo porque vivo muy en paz. No tengo la atención ahí. Lo que sí es que practico todos los días. O sea, y está chistoso porque antes, pues uno pensaría que como que el primer pretexto es no tengo tiempo, ¿no? O sea, como simplemente una meditación, ¿cómo voy a hacer el podcast si dura 25 minutos? O sea, ¿en qué mundo voy a invertir 25 minutos y no es correcto porque pues es en ti, al final estás invirtiendo en ti, ¿no? Pero eso me pasa mucho con la gente que se lo comparto y no, Dani, ¿cómo 25 minutos? No, es más, ni siquiera puedo estar atento 25 minutos, o sea, voy a pensar mil cosas. Y yo, ok, pero inténtalo poco a poco, ¿no? Porque aparte yo como que digo, es que ¿por qué no lo haces? O sea, si vieras lo que te va a cambiar, ¿no? Me clavo mucho en eso, recomendándoselo a todo mundo. Pero así me pasaba a mí. Y entonces ahora te das cuenta que empiezas a hacer, hago mis videos, practico 1 hora y es como, ok, ahora voy a hacer otra cosa y hago otra práctica. Entonces practico más de 1 hora y me da tiempo. Y es una paz increíble la que te da el practicar, ¿no? Es súper padre. Entonces esta sinergia que dices, o sea, tengo más dinero, tengo más tiempo, tengo más, o sea, hasta mi hijo ya sabe, ¿no? Ya te vas a ir a hacer Pong Chi y ya me voy.
Y entonces ya, o sea, los tiempos están perfectos, no es este estrés de ya duérmete y apúrate y todo el tiempo pelear porque el tiempo no te da, porque tienes este estrés adentro de todo el tiempo pensar qué voy a hacer para tener otro trabajo o para generar más ventas o ahora ver qué vendo, ¿no? Me ponía a hacer panquecitos así de todo para tener más dinero, cuando no era por ahí. Sí hay un antes y después del curso. O sea, yo sé que hay gente como escéptica a veces que entra porque casi la obligan y al final se da cuenta que fue lo mejor que pudo hacer, pero yo sí entré como con muchas ganas de que hubiera un cambio en este aspecto. Yo dije, o tal vez, aunque no sea tal vez lo económico, tiene que haber algún cambio positivo en algún momento, ¿no? O sea, o voy a encontrar otro trabajo, o voy a encontrar esta paz que busco, que la verdad es que siento que mucha gente buscamos. Pero sí es un cambio radical, o sea, en cuanto empiezas el curso, primero que te das el tiempo de hacerlo, que te das cuenta que es tiempo para ti, y en cuanto terminas el curso, conforme vas practicando, tu vida cambia en todos los aspectos. O sea, con tu familia, contigo, o sea, en tu día a día, o en situaciones que tal vez no eran cómodas, como, no sé, tráfico o estar esperando en algún lugar que te hagan perder tiempo, tú te pones a practicar, ¿no? Entonces, como que ya ves las cosas muy diferentes en cuanto tomas el curso. Te cambia todo, la vida, la mentalidad, lo que sientes, y no lo digo como un curso de piensa positivo y todo va a estar bien, ¿no? O sea, porque para nada, como que se da al practicar, simplemente como me pasó hace poquito, como al escuchar la voz del profesor, o sea, me dio gastritis el fin de semana, muy fuerte, y llegué a la casa, y literal estaba así boca arriba con las piernas abrazadas porque no me podía estirar del dolor, ¿no? Estaba como que el estómago estaba demasiado apretado. Entonces me tomé una medicina, me acosté y dije, voy a poner Mandarchi porque ya no sé qué, ni siquiera, como que está sudando del dolor y así, ¿no? Y empezó la voz del maestro, o sea, llevaba 3 segundos el podcast, o sea, el audio, y me pude estirar las piernas, o sea, pero ni siquiera había empezado, ni siquiera había organizado el campo, ¿no? Pero fue como su voz, hasta yo estaba pensando como, seguro nos están hipnotizando, esta voz que te entra, no sé, pero es impresionante. Y ya, se me quitó, obviamente me quedé hasta dormida en en el audio, pero es un cambio radical en todos los aspectos. Y yo siento que 100% de las personas que toman el curso ven un cambio y ni siquiera ha acabado el curso y ya ven el cambio. O sea, y eso es para toda la vida. Entonces es como una inversión que al final tú dices, es que hubiera pagado muchísimo más de haber sabido lo que me da. Entonces no siento que sea una inversión fuerte para nada después de que lo vives. Al contrario, o sea, te lo da multiplicado por mucho. Y si el tiempo es el problema, también va a cambiar eso. O sea, como que no hay duda de por qué tomarlo. Si todo está bien, ¿no? A menos, o sea, como que la duda, en algún momento se lo comenté a alguien, es como, ay, no, a mí sí me gusta estar mal. Así, si te gusta vivir así, entonces sí, dúdalo y di, no sé, porque así a mí me gusta quejarme, entonces pues, dúdalo. Pero si quieres estar bien en cualquier aspecto de tu vida, o si estás perfecto y quieres vivir mejor, porque no te das cuenta que puedes mejorar muchas cosas, no hay duda de por qué no entrar. O sea, yo invertí cierta cantidad y he generado, no sé, 10 veces más. Fácil, pero no, es que es difícil. A ver, pero... porque aparte llevo muy poco tiempo practicando, ¿no? Y es impresionante cómo ha cambiado, siento que fue hace muchísimo. Yo jugaba tenis antes y me dolían muchísimo las rodillas. Ya sabes, después de 1000 estudios es como, es que el cartílago estaba muy desgastado, entonces yo literal dormía a mi hijo arriba y si tenía que bajar por algo era como, china, ahorita me voy a esperar a que esté más dormido porque mis rodillas truenan tanto que cada escalón no era como el tronido y el dolor de la escalera. O sea, yo tenía rodillas de señora de, no sé, 90 años. Y ya no me truenan ni me duelen. Entonces, y eso como que es paulatino. Entonces, el primer logro que me amo, porque ya juego tenis otra vez, porque lo había dejado por eso,
juego tenis otra vez y no me duelen las rodillas y puedo subir perfecto las escaleras ya, todo, y no truenan y no duele. Eso me encanta. No me había dado cuenta aparte hasta que ayer fui a entrenar y yo, oye, estoy corriendo, ¿no? Es como, ¿en qué momento pasó esto? Otro logro fue en una práctica, en cuanto terminó el curso, estaba justo pensando en esto, como, yo quiero, porque obviamente tienes que tener tu objetivo en mente, pero sin apego al resultado, ¿no? Yo quería cambiar el carro, entonces ya lo tenía en mente, como que dije, pues en un par de años, en 2025, voy a cambiar mi carro. Entonces ese día le dije a mi novio, acompáñame a la agencia. Y ya fuimos, me aprobaron el crédito, me llegó un bono y cambié mi carro literal ese día. O sea, es como, llené la solicitud, todo, dije, tengo que vender el mío para darle enganche. Entré a una agencia como tipo las que venden autos seminuevos. Me dijeron, ay, sí, ven, aquí te lo evaluamos, no sé qué. Lo dejas hoy, en 3 horas si se vende, pues ya te llevas el dinero. Entonces se vendió. O sea, literal así fue súper impresionante. Y yo, oye, solo iba a la agencia como a ver, ¿no? O sea, no, así, o sea, estaba como, hasta dije, y en cierta forma como que te da, como normalmente como humano te da miedo lo desconocido y el ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué está pasando todo tan perfecto? Da cosa. Pero bueno, lo disfruté y al final fue como, wow. Entonces cambié mi carro cuando acabó el curso. También eso es un logro importante para mí. Porque pues tenía muchísimas deudas según yo antes y todo, y al final fluyó perfecto. Te estoy estrenando, o sea, sí, súper, súper bien. Y otro, yo creo que la relación con mis cuñadas. Era un poco difícil porque pues obviamente nunca nadie va a merecer a tu hermano como tú. O sea, como que es difícil esa parte. Soy como aprensiva en esa parte con mis hermanos, como, es que deberían de pasar esto, tal, ¿no? Pero bueno, teníamos una relación un poco rara y ahorita estamos perfecto y también no me di cuenta en qué momento pasó. Porque de repente ya nos estamos mensajeando y, oye, Dani, vi tal cosa, uno es arquitecto y estoy cambiando el cuarto de mi hijo. Y me mandó al pintor, me mandó tips, me mandó imágenes, o sea, jamás pensé contar con ella, la verdad, o sea, porque no era una relación como tan linda. Y ahorita es así súper bien, veo a mi sobrina mucho más seguido. Entonces son como cambios que tal vez son paulatinos, pero que cuando reaccionas, dices, claro que fue por mi práctica, y claro que cambió mi forma también tal vez de estar hacia ella, porque ella se acerca a mí ya con esa confianza. Entonces como que cambias tú, bueno, en mi caso cambié yo, no sé en qué forma, y tal vez mucho más amorosa tal vez, o sea, como generando esa confianza. Y sí, mi relación con mis cuñadas es mi tercer logro muy importante, porque pues es la familia. Nadie quiere estar más con su familia, ¿no? Porque te aleja de tus hermanos también. Entonces estamos ahorita súper bien. Feliz, súper en paz. Se siente en el interior una paz indescriptible, en donde yo hago de cuenta mi agenda del día y sé que todo va a fluir perfecto. Voy sin prisa, me da tiempo de llegar a todo mágicamente, porque literal soy una persona súper puntual y entonces llego a todo perfecto sin esa prisa. Es más, en la hora pico de salen de las escuelas, no sé qué, y a mí no me toca ni tráfico y todo fluye, entonces siento mucha felicidad y mucho agradecimiento, mucho agradecimiento. Siento que esta parte de agradecer te multiplica de cierta forma esas cosas de las que estás agradecido. Entonces, agradezco mucho tener tiempo para mi hijo también, eso era muy importante para mí, muy importante el no tener que sacrificarlo por tener dinero, y ahora veo que sí se puede tener todo. Y esa parte me siento como muy plena, muy llena. Primero, dedicarme tiempo y como herramienta, o sea, como tener esta paciencia de voy a dedicarme 2 horas al día, 3 horas al día a mí. Simplemente dejar el celular es algo que valoro mucho y que aprendí con esta práctica.
ya había escuchado el podcast 11 y me habían dicho, ay, creo que va a haber un curso, bueno, en el anterior que hubo a febrero, creo que va a haber un curso, pero tiene un costo, o sea, tal costo, ¿no? Y yo, ay, no, pero te digo, como que yo vivía en deudas, ¿no? Y yo, no, pero pues ¿qué voy a tener que vender ahora para poder tomar el curso? Sentía como este miedo de, pero ¿y si no mejoro? ¿Y si no? ¿No? Entonces, pues voy a hacer el podcast 11 y a ver qué pasa. Y entonces empecé a escuchar testimonios, logros de personas. Mar de Lechuga es mi maestra número 1 de vida, una amiga muy querida. Entonces me dijo, Dani, es que no solo es gente que tiene problemas de salud. O sea, me dijo, una compañera nuestra se dedica a ventas como tú y no sabes ahorita cuánto ha vendido. Entonces le dije, no, Marce, yo ya lo pensé y yo quiero meterme al siguiente curso. Me dijo, entra ahorita porque creo que es el último día de la inscripción. Y yo, claro, pero por supuesto, ¿no? Entré y así, justo último día, no sé qué, y yo, obvio, me inscribí y ahí ya no sentí ese miedo, o sea, porque supe que no era solo para temas de salud o de algún tipo de tumor o así, que yo tenía eso en mente. Yo decía, bueno, si sana a una persona así, pues tal vez a mí me ayuda, pero no sabía que también podía sanar otras cosas que no sean físicas. Entonces ya que me inscribí, no, ya no sentí miedo ni nada. Y obviamente en cuanto empezó el curso dije, estoy en donde tengo que estar, fue la mejor inversión de mi vida. Que no hay otra herramienta que pueda cambiarte la vida así, o que puedas tener unos resultados así. No la hay. Esto es muy difícil a veces encontrar las palabras porque es como, o sea, es magia, es tu práctica y va a haber muchos cambios en tu vida y vas a ver que vas a mejorar en todos los aspectos. Entonces, el consejo es no dudes en inscribirte porque de verdad va a cambiar muchos aspectos. Si tienes algún tema de salud, menos lo dudes. Pero si tu tema es emocional o algo que no se ve, es el camino. Este es el camino. No hay duda. Es una práctica hermosa. Bueno, a mí me gusta como recomendarlo a gente joven porque tenemos muchísimos años por delante, ¿no? O sea, no nos quieres vivir triste ni estando nervioso ni presionado por nada. Entonces, qué increíble. O sea, yo siento que si le haces esta pregunta a alguien de edad avanzada que esté en el curso, que hay muchos que ya tienen temas de salud y así, es como, me hubiera encantado inscribirme a tu edad, no lo dudaría, ¿no? Entonces, eso es padrísimo. O sea, ahorita que ya, si alguien está viendo esto, es porque ya está enfrente de tus ojos, ya no lo dudes. O sea, es difícil a veces llegar a todas las personas a las que queremos llegar como para recomendárselo y es que te va a cambiar la vida, ¿no? O sea, a todo el mundo se lo digo en mi trabajo, mis clientes, ay, es que un tema de salud, es que tal, y yo, podcast 11, y te metes al curso, o sea, sí, ¿no? Es como, es esto, es el camino. Estar estable económicamente, sentir plenitud, sentir agradecimiento y sentir este amor que estaba tapado hacia todo mundo, hacia mi familia, valorar todo. Ese es un logro muy grande para mí, el estar presente, valorando, agradeciendo y fluyendo porque estás confiando en que tú estás haciendo las cosas bien, entonces va a salir todo bien. Eso me siento, así me siento. Yo tenía dudas como de esta parte de cómo voy a saber el resultado si no lo puedo medir porque no es algo físico, ¿no? Esas eran mis preguntas al principio, como justo eso, ok, yo tengo una enfermedad y entonces mi resultado va a ser que sane, ¿no? Es fácil de medir. Yo estaba preocupada porque yo decía, yo no tengo enfermedades, entonces, ¿cómo voy a saber que me está sirviendo, ¿no? Y el maestro es como, amo sus respuestas porque siempre es como práctica más, ¿no? Y, o sea, vas a saber. Y sí, o sea, y ya cuando ves que es un parteaguas en tu vida, ya te das cuenta de este cambio y pues sí he tenido muchos logros que a veces sí los platico en las sesiones, pero más bien tenía esa duda y esa inquietud de cómo se va a sentir. Gracias por compartir y gracias también, y estoy muy agradecida, porque a pesar de que se hace el curso, que uno podría decir, ok, ya haces el curso y ya tú toda la vida puedes practicar, pero por tu parte, pero no, el curso de los lunes, o sea, la sesión que tenemos en vivo,
es algo que agradezco muchísimo, que se dé el tiempo para compartir con nosotros, porque cada lunes es distinto. Entonces yo, así literal, solo espero ya los lunes porque es mi gasolina de la semana, ¿no? Entonces arrancar así la semana es lo máximo.